Pues tengan ustedes Shalom, amados Benay de Israel, amados de nuestro Abba Kadosh, que sean llamados desde los 4 puntos cardinales de toda la tierra a estos tiempos, a los tiempos de la restauración de todas las cosas, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Sean Barut bendecidos todos ustedes, donde quieran que estén, en el nombre Kodesh de nuestro Abba Yahweh y de su Hijo, nuestro Yeshua HaMashiach. Muy bien, pues hoy tenemos un tema bastante escabroso porque, bueno, todos los temas son importantes, todos los temas son discutibles, todos los temas siempre hay diversas opiniones. Pero, claro, nosotros tenemos que ir a la luz de las escrituras, que es lo que nuestro Abba nos está hablando. Vamos a hablar hoy de liberación. La liberación. Si es que tenemos un poquito de ruido, me parece, ¿no? No, ahora sí, está perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, sabemos que el enemigo siempre está ahí tratando de querer poner piedras de tropiezo, y más cuando estamos tocando el tema de liberación. Bueno, la liberación en realidad tiene que ver con el ser libre, ¿verdad? Completamente en nuestra vida espiritual. El ser humano ya nacemos con cadenas, con ataduras de iniquidad. Esa iniquidad viene desde nuestros padres, Adán y Eva. Desde los comienzos estamos trayendo generación tras generación iniquidades. Entonces imagínense que llevamos ya muchos siglos, ¿verdad?, arrastrando iniquidades. Por eso es que el mundo está como está. El mundo cada vez tiene más maldad. El mundo cada vez hay menos amor, como podemos decir que nada casi. Y hay más enfermedades, hay pues todo esto que está profetizado en Mateo 24, ¿verdad?, que nos habla nuestro Mashiach, que esto es las señales de los finales de los tiempos, en los cuales ya estamos viviendo. Voy a hacer realmente una enseñanza un poquito así rápida, porque tengo mucho que contarles, hay mucho que hablar, y el tiempo a veces pues juega en contra nuestra, ¿no? Hay muchas personas, muchos maestros, vamos a decir, que niegan el tema de la guerra espiritual, de la liberación. Hay muchos que están en contra de esto. Pero realmente ponerse en esta ignorancia está negando el poder, la manifestación del Ruach HaKodesh y el ministerio de Yeshua, que él comenzó justamente echando fuera demonios. Entonces, si negamos este tema de guerra espiritual, hay gente que está negando la liberación, entonces está negando justamente esta autoridad y este poder que nos ha sido transmitido a través de nuestro Yeshua, y por el poder del Ruach HaKodesh cada creyente tiene sobre los demonios. ¿Pero qué son los demonios? En la religión, un demonio es un espíritu sobrenatural, generalmente malévolo. Con frecuencia se le representa como una fuerza que puede ser conjurada o controlada. Los demonios pueden poseer a personas, pueden poseer animales o cosas para sus propios objetivos. Pero en la mayoría de las religiones pueden expulsarse mediante la oración. Para el cristianismo en particular, los demonios son espíritus inmundos, y lo son realmente.
esbirros de Satanás, de Hasatán, que es el príncipe de este mundo y enemigo declarado de nuestro Abacados Yahweh, y de sus ángeles, y también, por supuesto, de sus hijos, de su pueblo. Así que se identifica a nuestro enemigo, Hasatán, como el ángel caído que se rebeló contra Yahweh. El sinónimo de Hasatán, diablo, demonio, como muchos le llaman, es un sinónimo de diablo, y que proviene del verbo griego diabalio, que significa, entre otras cosas, calumniar, falsear, mentir. Circunstancialmente, mis amados, determina el significado que califica al portador de este nombre, de lo que se deduce que de entre todas las acepciones posibles, como la palabra calumniador, falseador, mentiroso, es la apropiada. O sea que podemos poner muchos sinónimos a este nombre Hasatán, porque realmente él es el padre de la mentira, él es las tinieblas, bueno, tenemos muchos términos, muchos sinónimos. Así que el término demonio también se usa para indicar aspectos malignos o miedos íntimos del ser humano, generados a través de una conducta o a través de los instintos, y que hacen daño al mismo individuo u a otras personas, refiriéndose a ellos como demonios interiores del ser humano. No hay nada más que Hasatán tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. La introversia entre Yahshua y Hasatán, que tuvo sus inicios en los atrios celestiales, inevitablemente ha ido involucrado el universo entero y mayormente a nuestro planeta, donde Hasatán ha llegado a constituirse como príncipe de este mundo, como que él está reinando en este mundo, él es el que está gobernando en este mundo y sobre todas la mayoría de las vidas, millones y millones de vidas, las cuales están siendo manejadas involuntariamente, o muchos también voluntariamente han caído bajo el control, ya sea total o parcial, del dominio de Hasatán y de sus huestes, de sus demonios. Pero ¿quiénes son estos demonios? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Como nos habla en el libro de Hebreos, Ibri 1:14. Así es, la palabra aquí aparece como espíritu en las versiones originales, aparece como ruach, ¿sí? Como un ruach, que traducido es viento, es aliento, es aire. Así que el que hace a los vientos sus mensajeros, como nos dice en Salmo 104:4, Tehilim, Salmos, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Entonces, ¿a quién dice que hace sus mensajeros? Pues a los ángeles, quienes visitaron a Lot, por ejemplo, en esa parte de las Escrituras, cuando estos ángeles visitaron a Lot. ¿Se acuerdan que es el sobrino de Abraham, tomando forma humana? Fueron estos ángeles que muchos creían que eran humanos. Entonces la Torá, las Escrituras, los define como espíritus que pueden tomar cuerpos, ¿verdad? Así que según Judas, el libro de Judas, en el capítulo 6, nos habla que estos espíritus malignos, espíritus malévolos, estos demonios, eran ángeles que no habían guardado su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, que por supuesto la morada estaba en los cielos. Ellos están bajo la oscuridad, en prisiones eternas. Eso es lo que nos habla en el libro de Judas, capítulo 6. En Judas 1:6, como acabamos de leer, la palabra espíritu viene de esa palabra pneuma, griega, que significa respirar, soplar, viento, aire, y la voz hebrea ruach, que significa aliento.
Entonces procede de una raíz de igual significado. Por lo tanto, el significado primario de ruach y pneuma es aliento, es viento, es aire, es soplo. Aunque de este significado se han derivado otras acepciones. Pueden significar viento, la fuerza vital de estas criaturas, el espíritu del hombre también, espíritus incluidos de criaturas angelicales, el mismo ruach de nuestro Abba Yahweh, que es el Ruach HaKodesh. Entonces, todos estos significados tienen algo en común. Se refieren a aquello que es invisible a la vista humana y que da muestras de fuerza en movimiento. Tal fuerza invisible es capaz de producir efectos visibles. Otro término hebreo, podemos hablar de Neshama. Neshama, la palabra Neshama hebrea, lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 2, Pasuk, verso 7, que también significa aliento, pero su significado es más limitado que el de Ruach. Muy bien, ya conociendo más o menos un significado de la palabra demonio o demonios, vamos a ver cómo trabajan estos demonios para engañar a muchos, ¿no? En primer lugar, vamos a ver cómo entran y salen a voluntad de los seres humanos. Pueden establecer su morada en ellos, en estos seres humanos, también en animales, hemos dicho, y también en cosas. Cuando el espíritu humano sale del hombre, dice que anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Ahí en el libro de Lucas 11:24 nos habla esto. En segundo lugar, consideran al que poseen como una propiedad, como su propiedad. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto nos habla en Lucas 11:26. En tercer punto, vemos que trabajan en grupos y pueden haber miles en una persona. Ahí en Marcos 5:9 leemos, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Sí? Este fue en el caso que Yahshua le preguntó al Gadareno, ¿se acuerdan de este pasaje bíblico? Entonces él le preguntó que cómo se llamaba, y estos espíritus inmundos, uno de ellos, que es el mayor de ellos, que estaba dentro del cuerpo de este Gadareno, le dijo a Yahshua que se llamaba Legión, porque son muchos. En el cuarto punto, vemos que pueden ver, que pueden hablar por intermedio de la persona poseída, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Ahí estamos leyendo Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Yahweh. Mis amados, como vemos, estos espíritus inmundos sí pueden hablar a través de la persona poseída, e incluso vemos en las Escrituras que fueron los primeros en señalar que Yahshua era el Hijo de nuestro Abba Yahweh. Entonces, ellos saben la autoridad, ellos conocen a Yahweh, ellos conocen al Creador y conocen a su Hijo. Entonces, ellos mismos manifiestan la autoridad de nuestro Yahshua. En quinto lugar, se hacen pasar por espíritus de los muertos para engañar. Leemos en el libro de Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación,
ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Así que vemos, mis amados, que aquellas personas que son adivinadores, agoreros, invocadores de espíritus, ellos que hacen espiritismo, invocan a muertos, en realidad no son espíritus de las personas muertas. Los que vienen cuando son invocados son los demonios, son espíritus de adivinación, son espíritus de demonios. Por eso justamente nuestro Abba nos prohíbe ir a buscar o ir a hacer estas clases de espiritismo, porque en realidad la persona que está haciendo esto está invocando demonios. En el punto 6 podemos hablar de que ellos realmente hacen actos sobrenaturales. Profetizando, pues, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del gran Todopoderoso. Esto lo podemos leer en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, capítulo 16, Pasuk 14. Entonces, en el punto 7, dicen que estos demonios hacen parodias de exorcismo. Muchos dirán en aquel día, como dice en Mateo 7:22, Yeshua, Yeshua, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es, mis amados, estos demonios, cuando van muchas religiones a hacer exorcismo o liberación, hacen estas parodias de que ellos están siendo liberados, pero en realidad no están siendo liberados, porque realmente la persona o el que hace este tipo de liberación solamente con el poder del Ruach HaKodesh puede hacer liberación a una persona. En el punto 8 esto es muy importante porque dice que asisten a la iglesia mediante las personas poseídas para distraer al creyente, ¿sí? Entonces vemos que realmente ellos se introducen dentro de la iglesia a través de las personas poseídas, justamente para traer división, para separar las ovejas del redil, para traer confusión, para destruir la congregación. Dice en Lucas 4, versos 31 al 33. Descendió Yeshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de Shabbat. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. En el punto 9 podemos decir realmente que pueden destruir al poseído, porque realmente estos espíritus inmundos son criminales, amados. Nos habla en el libro de Marcos 1:26, dice que sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Entonces el espíritu inmundo dice que lo sacudió con gran violencia y clamó a gran voz y salió de él. Los espíritus inmundos, cuando poseen a una persona, tratan de destruir, de matar a esta persona. Y cuando hay una sesión de liberación, más todavía. Entonces, la persona que está haciendo liberación tiene que estar muy ungida, tiene que estar muy llena del Ruach HaKodesh. También podemos leer que acaban físicamente a los poseídos. También sabemos que los transforma,
Ahí en el libro de Marcos 9, 17 y 18, dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Wow, aquí vemos entonces que los demonios, cuando poseen a una persona, lo transforman. Esa persona entonces puede ser agredida, puede tener manifestaciones muy espantosas, ¿sí? Y la salud de esa persona se va deteriorando, se va secando, se va destruyendo. También podemos tener esta revelación, porque no todos tienen la revelación de la palabra, pero los espíritus inmundos también poseen animales, también poseen objetos, poseen casas, poseen territorios. Dice en Marcos 5:12: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aquí nuevamente estamos hablando de ese texto que nos habla de la liberación que hizo Yeshua al Gadareno. Los mismos espíritus inmundos le rogaron a Yeshua que los enviaran al hato de cerdos que había en ese lugar. Así que para controlar, mis amados, los demonios tienen este control sobre los seres humanos, los empujan a hacer justamente transgresión a los mitzvot, a la palabra, a las escrituras de nuestro Abba. Ellos empujan al poseído a practicar el adulterio, la fornicación, todas esas perversiones, esas desviaciones sexuales. También los empujan a adorar ídolos, a practicar hechicerías, brujerías, andar en enemistades, andar en pleitos. Los empujan a tener un celo irracional, les incentivan al odio. Estos espíritus son agresivos, son ofensivos, los empujan a enseñar, a practicar herejías, a los vicios, a las orgías, prácticas que lo harán perder su entrada en el reino de los cielos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. En el libro de Gálatas 5, versos 19 al 21. Así que además incentivan al ser humano al egoísmo, a la avaricia, a la vanagloria, a la soberbia. La soberbia, que es blasfemia, ¿verdad? El lenguaje grosero, incitan a la desobediencia, a la ingratitud, a la maldad, al odio, a la crueldad, a la calumnia, a la mentira. Los empujan a la intemperancia, a aborrecer lo bueno, a la tradición, a ser impulsivos, a hacer locuras, a despreciar todas las cosas kadosh de Yahweh, por los deleites mundanos, por los deleites pasajeros, y más aún a cubrir todo esto con una apariencia de piedad, porque son maestros de la mentira. Entonces viven con toda esa apariencia de piedad e hipocresía. También debes saber esto, mi amado, mi amada que nos estás escuchando, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Yahweh, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Justamente este último verso que nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Es lo que estaba comentando al principio del estudio que estoy enseñando en esta mañana, que muchos niegan la eficacia del poder de las escrituras. Ellos niegan la eficacia, van a negar el ministerio que nuestro Abba Yahweh, por medio de Yeshua, nuestro Salvador, vino a traer aquí a la tierra, porque a partir de él este ministerio de liberación se produjo, pero él también lo delegó a sus talmidín, a sus discípulos y a sus hijos, aquellos que en su nombre son libres y están dentro de la obediencia de su palabra. Vamos a ver estas 7 armas favoritas de los demonios que pueden venir a traer destrucción sobre las personas. Estas armas favoritas está dentro el terror, la intimidación, ¿sí? Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser, como nos habla en el libro de Ezequiel 28, 19. También la mentira la utiliza para armas, esta arma poderosa que es la mentira, porque los demonios, el Satanás, Hasatán, tiene estas armas. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, en la emet, porque no hay emet, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que aquellos que hablan mentira, pues son hijos justamente del padre de la mentira, ¿sí? También introduce, el diablo, Hasatán, introduce falsas doctrinas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, como hemos leído en Juan 8, 44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, en la emet. Así que él habla mentira, mis amados, introduciendo falsas doctrinas dentro del pueblo Kadosh, dentro del pueblo de los Benei Israel. También introduce la idolatría. Nos habla en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versos 20-21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Yahweh. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Mashiach y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Mashiach y de la mesa de los demonios. Está bien claro, ¿verdad?, que no podemos servir a dos amos. Entonces, o sirves a uno o sirves a otro, ¿verdad? La idolatría es un pecado muy, muy grave, es una transgresión muy grave a las escrituras. La intemperancia. La intemperancia también es un arma favorita de Hasatán. En el 1 de Corintios 3:16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Yahweh y que el espíritu, que el Ruach de Yahweh
mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Elohei, Yahweh, le destruirá a él, porque el templo de Yahweh, el cual sois vosotros, Kadosh es, santo es. El ofrecer poderes sobrenaturales, cuando, fíjense ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, de los Shaliach, que nos habla en el capítulo 8, versos 18-19, Pasukim 18-19, dice que cuando vio Simón Kifas que por la imposición de las manos de los Shaliachim, de los discípulos, se daba el Ruach HaKodesh, muchos ya conocidos por ustedes como Espíritu Santo. Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Ruach HaKodesh. O sea, muchos piensan, ¿verdad?, que pueden comprar el favor, la gracia de nuestro Abba, como este hombre que le dijo a Simón Kifas que él pagaba para recibir el Ruach HaKodesh. También las armas, dentro de las armas favoritas de Hasatán, tiene que ver esto de que los demonios actúan para anular la fe, la emuná en el Todopoderoso, en los cuales, dice en 2 de Corintios 4:1, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la Besorá, del Evangelio, de la gloria de la Kavod de Mashiach, el cual es la imagen de Yahweh. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. Hasatán no puede dominar la mente a menos que ésta les sea entregada. Los que se apartan de lo recto están en grave peligro. Ahora se han aventurado en el terreno de Hasatán y él los declara suyo. Usted debe mantenerse debajo del terreno encantador de Hasatán y no permitir que sus mentes se alejen de la lealtad de Yahweh. O sea, de la mentira de Hasatán es el que viene a traer a las mentes un espíritu engañador, ¿sí?, y domina las mentes. Así que nosotros no debemos de mantenernos bajo el dominio de este encantador. Así que debemos de mantenernos alejados de su terreno, como nos habla en Juan 8:44. Mis amados, creemos que la liberación a las personas atadas por espíritus inmundos, por espíritus malévolos, sigue vigente hasta los días de hoy. Y creemos que nuestro gran maestro, nuestro Shaliach, nuestro Cohen Gadol, sumo sacerdote, como dicen muchos, es Cohen Gadol, Yahshua HaMashiach, nos enseñó en su dabar, en su palabra, cómo se debe de realizar, porque Él es el que nos enseña. El día que Yahshua fue levantado a los cielos, a los Yamayim, antes de subir, nos encomendó dar continuidad a la obra que Él desarrollaba en la tierra, y gran parte de esa obra era justamente liberar a los endemoniados. Ahí en el libro de Marcos 16, versos 17 al 19, nos habla: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán.
Cuando nuestro Mashiach Yeshua terminó de hablar con ellos, entonces en ese momento fue levantado al cielo y se sentó en su lugar de honor, a la derecha del Abba Elohei de Israel. Los demonios, o la palabra en hebreo es shedim, son estos espíritus inmundos que pululan en los aires y que trabajan y actúan en el mundo justamente a través de las personas. Pero también hay escogidos, hay llamados, escogidos y llenados, ¿sí?, del Ruach HaKodesh para hacer liberación de estos demonios. ¿Quiénes pueden liberar a las personas endemoniadas? Los que verdaderamente son hijos de Elohei, llenos del poder de su Ruach, hombres o mujeres Kadosh, que significa apartados. La palabra Kadosh significa apartados o santos, como muchos tienen por conocimiento, ¿no? Y obedientes, personas que son obedientes a la palabra, pues la obediencia trae autoridad al hombre, ¿sí? Y un hombre bajo autoridad, pues tiene autoridad. Un desobediente que va por la vida como quiere, pues no tiene esa solvencia, no tiene ese respaldo, no tiene esa autoridad para ordenar absolutamente nada. Y los demonios se reirán de esta persona y hasta pueden golpear a quienes intenten en desobediencia ordenarles algo. Ellos saben y reconocen a las personas que viven en Kedushá, en santidad y en obediencia. Así que cuidado con aquellos que están haciendo este tipo de liberaciones o intentan sin tener realmente la obediencia a las Escrituras. Vamos a leer Mateo 17, 19 al 20. Nos dice las Escrituras: más tarde los discípulos le preguntaron a Yeshua en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Entonces dice: ustedes no tienen la emuná, la fe suficiente, les dijo Yeshua. Les digo la verdad, si tuvieran fe, emuná, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allí, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Así que no tenían la fe suficiente estos discípulos de nuestro Mashiach. Pero, ¿qué es fe? ¿Qué es emuná? No es un sentimiento místico como se nos mal enseñó. La emuná es tener confianza, tener obediencia y creer. Vuelvo a decirles, fe, que es emuná, es creer, confiar y obedecer. En pocas palabras, a estos discípulos les faltaba creer, les faltaba confiar y les faltaba obedecer la dabar, la palabra. En el libro de Maaser, Hechos 1:8, dice: pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en todo Yahudá y Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Esto es una promesa y es un mandato de nuestro Yeshua. Este pasú, que está mal traducido, nos dice que los Yoalejín, los apartados, los discípulos, recibirán este poder, sino que el poder que vendrá sobre ellos, que es el Ruach, estaría sobre ellos ejerciendo control para llevarlos por el camino de la Torá, de la obediencia.
Ellos no necesitaban poder de nuevo, ya que ellos ya lo tenían. Los mismos discípulos ya tenían ese poder, sino que estaban esperando la llenura del Ruach HaKodesh, pero para eso tenía Yeshua que subir a los cielos. Ellos ya estaban ejerciendo ese control sobre los demonios, ellos ya tenían ese poder, ¿sí? Ellos no necesitaban un poder nuevo, ya estaban haciendo milagros antes del día de Shavuot, mal llamado Pentecostés, porque en esas fiestas es una fiesta hebrea, una fiesta que nos habla nuestro Abba en Levítico 23 y se llama Shavuot, que es las fiestas de las cabañas. Allí cuando descendió el Ruach HaKodesh sobre ellos, recordemos, mis amados, que habían recibido la autoridad de los demonios, esa autoridad para sanar, esa autoridad sobre los demonios para resucitar, para limpiar leprosos, para sanar a los enfermos, para echar fuera esos espíritus inmundos. Allí en el libro de Mateo 10:5, Matillá 10:5, nos habla: estos son los 12 que envió Yeshua y les mandó diciendo: a las tierras de los gentiles no vayan, y a las ciudades de los shomronitas no entren. Vayan a las ovejas que se han extraviado de la casa de Israel. Notifíquenles que se cumplirá el reino del cielo. Sanen a los enfermos y revivan a los muertos. Y he aquí limpien a los leprosos y expulsen a los sherim, a los demonios de los hijos de los hombres. No reciban nada. Gratuitamente recibieron, gratuitamente darán. Tremendo este texto que nos habla aquí Yeshua. Hoy los autollamados apóstoles que sufren apostolitis, los autollamados profetas o los autollamados pastores, se inventan esta autoridad para engañar. Como vemos, en primer lugar, estos emisarios, los emisarios verdaderos de nuestro Yeshua, fueron escogidos para traer de vuelta a la oveja perdida de la casa de Israel, demostrando que nada tiene que ver los predicadores que ni siquiera saben quiénes son estas ovejas extraviadas en el reino de Yahweh. En el libro de Oseas, narrado en Segunda de Reyes, capítulo 17, también vemos que estos no cumplen con el primer requisito. Otro requisito es que no debían cobrar por sus labores. Y hoy lo que vemos que estos apóstoles, profetas e incluso pastores van cobrando por hacer supuestas liberaciones o supuestas manifestaciones o supuestas sanidades. Así que van cobrando por dónde van. Van cobrando si te dan cobertura, van cobrando si tienen que ir a predicar, van cobrando si tienen que ir a tu casa o hacerte a ti una liberación. O sea, son falsos que van haciendo mercadería de las ovejas. Estos impostores que van predicando un evangelio, unas enseñanzas desviadas. Entonces, en ese tiempo de Pentecostés, en ese tiempo, antes de la llegada del Ruach HaKodesh, el día de Shavuot, de Pentecostés, ya tenían estos Shaliachim, discípulos de Yeshua, tenían esa autoridad para hacer milagros. Así que no es después de recibir el Ruach HaKodesh cuando les fue dado en ese día el poder, como dice la doctrina de muchas enseñanzas falsas. Ahora esto es dado a ellos.
no es para que cualquiera lo lea y diga que también lo recibió y que tiene ese poder. No, mis amados, eso fue específicamente para ellos y otros 70 talmidín, discípulos, como dice en el libro de Lucas 10:1. Así que después de esto, el Mashiach nombró otros 70 discípulos y los mandó delante de él en parejas de 2 en 2 a todos los pueblos, lugares donde él se proponía ir. Así que dice que Yahshua nombró de entre sus talmidín, que eran muchos, eran muchísimos, entre ellos hombres y mujeres. Muchos dicen que falsos, claro, falsas doctrinas, dicen o enseñan que solamente eran a varones, pero no, mis amados. Los seguidores de Yahshua desde los comienzos eran hombres y mujeres y estaban todos llenos del Ruach HaKodesh, y cuando tú tienes el Ruach HaKodesh tienes autoridad para reprender, echar fuera los demonios, para atarlos, para hacer sanidades y milagros. Así que nuestro Yahshua en ningún momento ha hecho acepciones de personas. Él usa tanto a varones como a varonas, mujeres. Así que estos llamados, sellados, ungidos, no se autonombraron ni recibieron nombramiento de otro hombre, como hacen muchos, que son nombrados por otra persona. Hoy en día esto es lo que está ocurriendo. Cuando sea que llegue a un pueblo donde les den la bienvenida, coman lo que les pongan delante de ustedes, como nos habla en el libro de Lucas 10:1, en el pasuk, en el versículo, en el verso, mal llamado versículo, es verso. Cuando sea que lleguen a un pueblo donde les den la bienvenida, coman lo que les pongan delante de ustedes. Sanen al enfermo y díganles: el reino de Yahweh está cerca de ustedes. Fíjense en que no dicen cobren diezmos, no dicen cobren ofrendas, solo que tomen alimento mientras pregonan la Besorá, mientras pregonan las buenas noticias del reino. En el verso 17 dice: los 70 regresaron jubilosos, dijeron: Mashiach, con tu poder aún los demonios se someten a nosotros. Yahshua les dijo: vi a Satán caer del cielo como un relámpago. Recuerden, les he dado autoridad para que puedan hollar serpientes y escorpiones, en realidad sobre todas las fuerzas del enemigo, y permanezcan completamente sin que los dañe. Entonces, mis amados, ¿quién de ustedes, de aquellos que se hacen llamar apóstol, que miente diciendo que tiene autoridad sobre los demonios, quién es capaz de tomar una víbora venenosa para ser mordido sin que le haga daño? Como le ocurrió al discípulo Shaul, al que llaman Pablo. Ahí en el libro de Hechos, Maaser 28:1, dice: después de nuestro escape, supimos que la isla se llamaba Malta. Su gente nos mostró una gentileza extraordinaria. Había frío y estaba empezando a llover. Encendieron una hoguera y nos dieron la bienvenida a todos. Shaul había recogido un poco de ramas y las estaba echando al fuego cuando una serpiente venenosa, huyendo del fuego, se les prendió a la mano. Y los isleños vieron la criatura colgando de la mano de Shaul. Se dijeron unos a otros: este hombre tiene que ser un asesino. Aun cuando escapó del mar, la justicia le ha permitido vivir. Pero él sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos esperaron con la expectación de que todo su cuerpo se hinchara o cayera de repente muerto en la arena, pero después de esperar mucho tiempo y viendo que nada normal le pasaba, cambiaron de parecer y decían que era un dios.
tremendo. Entonces, estos que suelen decir que hacen estos milagros en esas campañas tan tremendas, tan llenas de gente, de multitudes, que dicen levantar a paralíticos de sillas de ruedas, ¿por qué no van a los hospitales, a donde hay niños con cáncer? ¿Por qué no van a esos hospitales donde hay muchísimos enfermos? El Shaliach Pablo, el Shaliach Shaul, fue escogido por el mismo Mashiach Yeshua, como lo hemos leído en el libro de Hechos, Maaser, y fue escogido para algo muy importante, según le dice Yeshua a Ananías, en el libro de Hechos 9:13. Ananías respondió, Mashiach, muchos me han contado acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tu pueblo en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los príncipes Kohanim para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Mashiach le dijo, ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los Goyim, aún hasta a sus reyes, como también a los hijos de Israel. Porque yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ay, amados, aquí vemos que realmente Yeshua habla de que aquellos que llevan su nombre y van mostrando su nombre tienen que sufrir por causa de él. Así que aquellos que viven tan ricamente, no está cumpliendo realmente con esto que está, con el llamado de nuestro Yeshua. Aquí encontramos dos requisitos para que tú puedas entender. Dos requisitos para un escogido. Primero, dar a reconocer o a conocer a todo el mundo, a todas las naciones, el nombre de Yeshua a los Goyim. ¿Quiénes son los Goyim? No son extranjeros. Los Goyim son las ovejas perdidas, las ovejas que están dispersas por el mundo de la casa de Israel. El pueblo que fue expatriado por su desobediencia a las escrituras de Yahweh. Por eso Shaul fue a predicar a Gálatas, a Galuyá, que significa expatriados de Yahweh. Así como Jacob, Santiago, que dirige su carta a las tribus de los expatriados en la dispersión, no a las religiones. El otro requisito que encontramos aquí es que los emisarios de Yeshua tendrían que sufrir a causa de su nombre. Pero, como acabo de decir, mis amados, hoy vemos a estos falsos apóstoles que no sufren, por el contrario son felices, dicen estar en un triunfo continuo, llenos de dinero. Y claro, como no se sentirán triunfantes justamente con todo el dinero que les sacan de los bolsillos a los pobres creyentes ingenuos, porque realmente son ignorantes de las Escrituras. Así que este requisito tampoco lo cumplen. Además, hay algo que debemos de tomar en cuenta. Estas personas a las que había escogido Yeshua les dijo en Lucas 10:20. A pesar de esto, no se alegren de que los espíritus se sometan a ustedes. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Escritos en el libro de la vida. Mis amados, eso es un requisito para tener esa autoridad. Así que pregunto en esta mañana, ¿quién les ha dicho a los hoy que dicen tener poder para estar inscritos en el libro? ¿Ustedes piensan que estos falsos van a estar escritos en el libro de la vida? Nadie puede burlar a Yahweh. Otra cosa, Yeshua les dice que ningún mal los dañaría. ¿Por qué los dijo? Porque está profetizado y estaba profetizado. Eso era una promesa de nuestro Abba para los que conocieran el nombre, que es sobre todo nombre. Así que pongan atención. El nombre de Yahweh, mis amados,
no es un nombre inventado por los hombres, no es un nombre inventado por una religión. Su nombre está inscrito en las escrituras. Su nombre, Yod-Hei, Vav-Hei, Elohei de Israel, Elohei de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que dijo Yeshua acerca de no sufrir daño está profetizado en el libro de Salmos, 91, Salmos Tehilim 91:1, que dice: tú que habitas a la sombra de Elohei, pasas tus noches a la sombra del Shaddai. Que dices a Yahweh, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohe, en quien confío. Él te rescatará de la trampa del cazador y de la pestilencia de las calamidades. Él te cubrirá con los extremos de sus alas, y bajo sus alas encontrarás refugio. Su verdad es un escudo y protección. No temerás los terrores de la noche, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni calamidad que inflija destrucción al mediodía. 1000 caerán a tu lado, pero no se acercarán a ti. Solo mantén tus ojos abiertos y verás cómo los perversos son castigados, porque has puesto a Yahweh el Altísimo, que es mi refugio, por tu morada. Ningún desastre te tocará, ninguna calamidad vendrá acerca de tu morada, de tu tienda, porque Él ordenará a sus malajín, ángeles, que te cuiden y que te guarden a donde quiera que vayas. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces en la roca. Pisotearás sobre el león y las serpientes, leones jóvenes y serpientes pisotearás, porque Él me ama. Yo lo rescataré, porque conoce mi nombre. Yo lo protegeré. Es claro, mis amados, que lo que dice en el Pasuk, en el verso 14 de este hermoso Salmo Tehilim, que realmente la protección es para aquel que conoce su nombre, no para a quienes invocan nombres paganos o nombres falsos. Pues bien, este es el requisito que realmente nos hablan las Escrituras, que realmente conozcamos el nombre de nuestro Abba. Y en estos tiempos de la restauración, mis amados, nuestro Abba, nuestro Elohe, está llamando a la restauración, de que muchos salgan de la ignorancia, que muchos salgan del error y que conozcan su nombre. En el libro de Efesios 4:11, Efesios 4:11, Efesishim es el nombre en hebreo. Dice: además, Él dio a algunos de ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y a algunos pastores y maestros, que en hebreo es roe o moré, ¿sí? La tarea de ellos es equipar al pueblo de Kadosh, al pueblo de Yahweh, para la obra del servicio, que es edificar el cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocimiento del Hijo de Yahweh, con toda condición de hombre, a los niveles de madurez puesto por la perfección del Mashiach. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados por todo el viento de enseñanzas, ingeniando maneras de engañar. En cambio, hablando la verdad en ahavá, en amor, con todo respeto, creceremos dentro de Él, que es la cabeza, el Mashiach. Bajo su control todo el cuerpo está siendo ajustado y mantenido unido con la ayuda de todas las coyunturas y cada miembro actuando para cumplir su función. Así es como el cuerpo crece y se edifica, así
en ahabá, en amor. Por lo tanto, yo digo que en verdad, en unión con el Mashiach, insisto en esto, ya no vivan como paganos, con su forma estéril de pensar. La inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas y han sido alejados de la vida de Yahweh, porque la ignorancia de ellos, a su vez, viene de resistir la voluntad del Abba Yahweh. Tremendo estos versos de Efesios 4, 11 al 17. Mis amados, es claro que aquí Shaul, el Shaliach Shaul, Pablo, como dice que Yahshua escogió y dio facultades con un propósito, que son instrumentos, que seamos instrumentos escogidos, que llevemos al pueblo al conocimiento verdadero del Abba. Y los que no fueron escogidos hacen todo lo contrario porque llevan a las personas por un camino errado, haciéndolos pues hacer contrarios a la voluntad del Abba, de nuestro Padre. Queda comprobado que no cumplen con ninguno de los requisitos de los discípulos de nuestro Yahshua. Por tanto, mis amados, así como está escrito en la palabra, son falsos y enseñan falsas enseñanzas, carentes totalmente del conocimiento del pensamiento hebraico, indispensable para entender las Escrituras. Así que, mis amados, un ciego, cuando conduce a otro ciego, juntos irán al despeñadero. Tengan cuidado en el camino que estás siguiendo. No sea que te encuentres con un camino errado, no sea que tú te estás caminando en un camino errado. Busca la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino que da descanso, que da shalom a nuestra alma? Puedes leer en Jeremías 6, 16. Así que, mis amados, tenemos armas para luchar. Tenemos armas que nos habla el mismo Shaliach Shaul, que nos habla en Efesios 6, 11. Dice, usen toda la coraza y las armas que nuestro Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas que actúa, las cuales trabaja Hasatán contra el hombre. Estas tácticas que él usa son trucos, son engaños. Estas tácticas de engaño que muchas veces son decepciones que trae Hasatán, incluye, como dice en el libro de Efesios 6:12, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, contra autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Justamente para llevar a cabo su plan, Hasatán se organiza de una forma totalmente disciplinada y ordenada. Principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un reino, estado o nación, para poder pelear sin combatir, debe de utilizar 5 favores. Y estos 5 favores son la doctrina, la buena doctrina, tiempo, terreno, mando y fundamentalmente disciplina. Por eso es que Shaul nos menciona la manera en que están organizados los ejércitos de las tinieblas y de esta manera decepcionar, engañar a los hijos de Yahweh. La guerra entre la luz y las tinieblas es una guerra. Así que, mis amados, aquellos que enseñan que no existe la guerra espiritual, es un farsante. Porque aquí la palabra, las Escrituras, nos habla de que estamos en una guerra espiritual, una guerra contra el engaño, una guerra de lo verdadero contra lo falso, de la verdad contra la mentira. Shaul nos trae la revelación por el mismo Ruach HaKodesh de cómo debe de armarse y actuar el creyente, el Benei, el hijo de Yahweh.
En Efesios 6:13 nos habla: por lo tanto, cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir y, habiéndolo hecho todo, todavía estén firmes. Fíjense en que nos dice un par de cosas importantes aquí el Shaliach Shaul. Dice que habrá un día malo en la vida de cada creyente. También dice que debemos de armarnos, prepararnos para ese día para poder resistir. Ni siquiera dice vencer, sino resistir, para que cuando se haya hecho todo lo que debemos de hacer, que todavía, mis amados, estemos de pie. ¿Por qué? Porque luego de esa batalla vendrá otra y luego otra, y hasta el retorno de nuestro Abba, nuestro Mashiach, será una guerra continua. Por eso siempre, luego de cada batalla, debemos de permanecer de pie, debemos de permanecer firmes. Muchas veces, amados, estamos cansados, agotados de tanta lucha. Muchas veces estamos tan cansados que pensamos en tirar la toalla. Pero ahí es cuando viene el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Abba, que te llena, que te purifica, que te vuelve otra vez a levantar. Aunque hayamos caído, aunque estemos allí agotados y cansados. Ahí en el libro de Santiago 4:7 dice: por tanto, someteos a Yahweh, resistid pues a Hasatán y huirá de vosotros. Así que a continuación Shaul, el Shaliach Shaul, Pablo, nos habla de las armas espirituales que debemos de colocarnos para resistir y terminar no en el suelo, mis amados. No pisoteados, no vencidos, sino en pie, sino firmes en nuestra emuná, en nuestra fe. Por cierto que las armaduras que vemos, Pablo, Shaul, no las sacó de la armadura de un soldado romano como en muchas doctrinas enseñan. Pues Shaul no estaba hablando de nada nuevo, sino que solo estaba recordando lo que ya estaba escrito en las mismas escrituras. Y por supuesto, por los profetas, por los Nevim, los profetas de Yahweh. Cuando escribieron sobre esto, nunca estaban pensando en un soldado romano, pues Roma no estaba subyugando a Israel en el tiempo que ellos escribieron. Por lo tanto, es ridículo, incongruente y altamente peligroso utilizar ejemplos de armadura romana. Incluso es peligroso porque es perpetuar en la mente de los creyentes y en los corazones del pueblo la influencia pagana espiritual que el imperio greco-romano mantiene hasta los días de hoy sobre muchos, y que realmente no permiten ver y volver a las sendas antiguas. Es decir, volver a las raíces de nuestra emuná, de nuestra fe, las raíces hebreas. Mis amados, hay muchas iglesias, muchas congregaciones, muchas asambleas que tienen escudos y armas, espadas romanas, adornando sus púlpitos, adornando sus altares, adornando esos lugares donde se congregan. Shaul nunca tomó el ejemplo de un soldado romano. En Efesios 6:14 nos habla: por lo tanto, estén firmes, tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de la cintura. Póngase el pectoral de la justicia y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom, de paz, de reposo. Siempre carguen el escudo de la confianza, que es emuná, acuérdense. Confianza es emuná. Entonces, siempre carguen el escudo de la emuná, con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. Y tomen el casco de la salvación, juntamente con la espada, por el Ruach, esto es la palabra, las escrituras de Yahweh. Entonces veamos, en primer lugar dice que nos habla de un cinturón, que es la faja.
En Isaías 11:5 nos habla: justicia será la faja alrededor de su cintura y sus caderas vestidas con verdad. ¿Qué es la emet, la verdad? Ahí en el libro de Salmo 119, 142, el verso 142 dice: tu justicia es justicia perpetua y tu Torá es emet, verdad. La primera, mis amados, y fundamental arma espiritual en la armadura del creyente es la verdad. Y la verdad es Yeshua. La verdad es la Torá escrita, es la Torá perpetua, vivificada por el Ruach HaKodesh, que es la verdad, porque Él, el Ruach HaKodesh, es el que nos lleva a toda verdad. También nos habla del pectoral de la justicia. En el libro de Isaías 59, 17 dice: se puso la justicia como coraza, que significa pectoral. Oh Yahweh, ¿quién morará? Residir en tu Oel. ¿Quién habitará? Hospedarse significa ¿quién habitará? ¿Quién se hospedará en tu monte Kadosh? Oh Yahweh, ¿quién morará? ¿Quién morará? ¿Quién habitará en tu monte Kadosh? El que anda rectamente y hace justicia, el que habla emet, verdad, en su corazón, el que no engaña con su lenguaje, el que no hace mal a su prójimo, ni nada contra su prójimo, ni tampoco recibe soborno. También nos habla de calzado los pies. Ahí en Isaías 52, 7 dice: cuán bellos sobre los montes de Israel son los pies de aquel que trae buenas noticias, proclamando shalom, proclamando paz, trayendo buenas noticias de buenas cosas, anunciando salvación y diciendo a Sión: tu Elohei es rey. Mis amados, un arma poderosa de defensa es anunciar las buenas noticias de salvación que Yeshua trae. La palabra en hebreo salvación, en el texto anterior que hemos leído, es Yeshua, Yeshua, que es femenino, participio pasivamente, que significa algo salve, abstractamente significa liberación. De aquí auxilio, victoria, prosperidad, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Y quiero decir que si vemos en el texto que nos habla de esta palabra Yeshua, que significa salvación, y es la traducción del hebreo, se valen muchas personas, muchos llamados mesiánicos de esta traducción para poner el nombre del Mashiach como Yeshua y no como Yahshua. Muchos dicen que es Yeshua, pero en realidad este nombre no es un nombre. Yeshua significa salvación. Y el nombre de nuestro Salvador no es Yeshua, porque Yeshua es salvación, es liberación, es prosperidad, es salvar, es triunfo, es victoria. El nombre de nuestro Mashiach es Yahshua. Si vemos entonces con detenimiento esta palabra, nos habla de salvación o salvador, pero nunca nos dice ni da a entender por sí misma quién es el que trae esa salvación. Entonces, el nombre de Yahshua está compuesto por el nombre Yah, que es de Yahweh, y Shua, que significa salvación. Shua es salvación en hebreo. Ahí entonces vemos cuál es el nombre de nuestro Salvador. Así que en las Escrituras nos habla de los dos significados, tanto de Yeshua, que es salvación. En muchas escrituras habla de salvación y es la palabra Yeshua, pero también nos habla de su nombre, que es Yahshua. Así que no tiene nada que ver. Hay muchos que hablan
de estas falsedades para tratar de desviar al pueblo. Así que en Jeremías 11:16 nos dice que este nombre sería borrado, que este nombre Yahshua sería olvidado. Vamos a leerlo. Jeremías 11:16 dice: olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre Yahweh. Con ruido de gran estrépito ha prendido fuego en él, y sus ramas son inservibles. Yahweh de los ejércitos te plantó, ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Yahudá han hecho, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. Yahweh me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras, pero yo era como un cordero manso llevado al matadero y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes, para que no se recuerde más su nombre. Algunas versiones traducen: no haya más memoria de su nombre. Su nombre no se pronuncie más. Estas son las versiones que la traducen así. Así que miren, el mismo olivo frondoso, Yahshua, que es el olivo frondoso, estaba diciendo que su nombre no se recordaría más, es decir, que el mundo se olvidaría de su nombre. En Juan 17:6 dice: yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo, ellos eran tuyos, tú me los diste y han guardado tu palabra, tu dabar. Yahshua nos dice claramente que una de las misiones de él en la tierra era dar a conocer el nombre del Padre, por lo que la prohibición de mencionar el verdadero nombre de Abba no procede de la verdad, sino de las mentes y de las enseñanzas rabínicas fariseicas torcidas, de las religiones, de las doctrinas falsas, llamándole de distintas formas, menos del verbo del verdadero nombre. Allí los fariseos torcidos, de enseñanzas torcidas, le llaman Hashem, le llaman Adonai, le llaman Dios, le llaman Señor, le llaman etcétera, etcétera, pero no son nombres reales de Él. Así que, mis amados, solamente en su nombre podemos echar fuera a los demonios. Yahshua enseña que su nombre es Yahweh y que lo recibió de su Padre y que Él pastorea a sus discípulos en ese nombre. Aún algo más, hablando con gramofotólogos hebreos, dicen que la letra Ei, fuente del conflicto entre Yahshua o Yeshua, se puede pronunciar indistintamente, A o E, por lo que gramaticalmente sería correcto uno u otro nombre. Que el Ruach HaKodesh pueda traer a usted revelación, pero lo que sí es tajante es que Yahshua no tiene otro nombre. Que realmente puedas recibir, mi amado, mi amada, la revelación. También nos habla de esta armadura que nos habla Yaúl, el escudo de la emuná, de la fe. Y con esto ya termino, concluyo. En el libro de Efesios 6:16. Siempre carguen el escudo de la fe, con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. También el yelmo o casco de nuestra salvación, en Efesios 6:17. Que tomemos el casco de la salvación, juntamente con la espada dada por el Ruach. Esto es la palabra. Y fíjense que el casco, el yelmo de la salvación es Yahshua. Fíjense que también la palabra de Yahweh es Yahshua. Así que esto que nos habla de la salvación como yelmo en su cabeza, se vistió con ropaje de venganza y se envolvió en un manto de celo, como nos habla en Isaías 59:17. Aquí entonces, mis amados, podemos decir que nuestra cabeza tiene que estar cubierta, tiene que estar protegida por una nueva mente, por una mente y de pensamientos con la revelación del Ruach HaKodesh y en el nombre de Yahshua como fuente de nuestra salvación. Para terminar, Shaul dice en Efesios 6:18, mientras oran en todo tiempo y con todo tipo de oraciones, de tefilá,
de tefilá, son oraciones y peticiones en el Ruach HaKodesh, vigilante y persistente por el pueblo de Yahweh. Las tefilot son poderosas en Abba, en nuestro Abba, en nuestro Padre, y debemos de hacerlas continuamente, vigilando en ellas por todo el pueblo de Yahweh. Así que quiero terminar este tema con lo que nos dice nuestro hermano Shaul en Efesios 6:19. Y también oren por mí, que cuando sea que abra mi boca, las palabras me sean dadas para ser valiente en proclamar el secreto de las buenas noticias. Amados de Yahweh, Benei Israel, vivimos en este tiempo final y el retorno de Yahshua está a las puertas. Estamos en los tiempos de la restauración del reino de Israel. Estamos en el tiempo que está pronto a darse, la unificación de estas dos varas que nos hablan las Escrituras, las dos varas que es Yahudá y la otra es Israel. Esa unificación de estas dos varas que lo va a hacer Yahshua está a las puertas a través de la restauración de la casa del rey David. Y esto pronto lo veremos. Así que, mis amados, hasta aquí hemos concluido esta enseñanza que espero que haya sido de ubrajá, de bendición para tu vida. Si tienes alguna duda, si quieres preguntar, si quieres recibir estas enseñanzas por medio de mail, te puedes poner en contacto con el Ministerio Nueva Jerusalén a través del teléfono 653-870087. También nos puedes encontrar a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Blogger y en YouTube también tenemos ahí las enseñanzas. Así que ponte en contacto con nosotros si estás interesado en esa restauración. Ya de mi parte, saludarles, que tengan un buen fin de semana, que estén llenos del Ruach HaKodesh, que realmente puedan seguir entonando la radio viva, la 101.1 FM. También recordarles que pueden escucharnos a través de las 3W radiovivafm.es y que el martes próximo estaremos a partir de las 10 de la noche. Estaremos nuevamente contigo en este programa, en este programa que está llamando a las tribus de Israel, a los Benei Israel. Amén, que sean llenos de este shalom y que la luz de nuestro Abba sea resplandeciendo sobre cada uno de vosotros. Hasta la próxima, mis amados.